Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos sumergiremos profundamente en el fascinante mundo de las economías antiguas. ¿Alguna vez se han preguntado cómo civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia o Roma gestionaban sus recursos, alimentaban a su gente o construían sus imponentes monumentos? No se trataba solo de reyes y batallas. Detrás de cada gran civilización había un motor económico que impulsaba su desarrollo. Así que prepárense para un viaje desde los primeros campos de cultivo hasta los bulliciosos mercados y las primeras monedas, explorando las principales actividades económicas, los sistemas de comercio, los cruciales avances agrícolas y todos esos factores que dieron forma al crecimiento económico de nuestros antepasados, la agricultura, el corazón palpitante de las economías antiguas. Comencemos por el pilar fundamental, la actividad que sustentó a la inmensa mayoría de la población durante milenios, la agricultura. Sin ella, las ciudades, los imperios y las grandes obras que admiramos simplemente no habrían existido. Mesopotamia, pioneros entre ríos. En la tierra entre ríos, el Tigris y el Éufrates, la agricultura no era solo una actividad, era una forma de vida dictada por el agua. Los mesopotámicos fueron verdaderos ingenieros hidráulicos. Crearon complejos sistemas de canales de riego, algunos de enormes dimensiones, para llevar el agua vital a sus campos, y diques para protegerse de inundaciones devastadoras. Utilizaron herramientas como el arado de madera, a veces tirado por bueyes, y la hoz de arcilla cocida o, más tarde, de metal. Cultivaban principalmente cebada, más tolerante a la salinidad del suelo que el trigo, además de sésamo para aceite, dátiles, lentejas y otras legumbres. La tierra a menudo pertenecía a los templos o al palacio, y los campesinos la trabajaban pagando un tributo en especie. Estos templos funcionaban como grandes centros de redistribución y almacenamiento de grano. Sin embargo, esta intensa irrigación, con el tiempo, llevó a problemas de salinización del suelo, un desafío ecológico que impactó su productividad a largo plazo. La ganadería también era importante, con ovejas, cabras y vacas. Antiguo Egipto, el don del Nilo. La economía egipcia estaba intrínsecamente ligada al Nilo. Heródoto la describió como un don del Nilo, y con razón. Las crecidas anuales, predecibles y fertilizantes, depositaban una rica capa de limo negro en las orillas, creando tierras increíblemente fértiles. Los egipcios desarrollaron un sistema de irrigación por inundación o cuencas. Construían diques de tierra para retener el agua de la crecida y permitir que el suelo la absorbiera. Cultivaban emmer, un tipo de trigo, cebada, lino, esencial para sus vestimentas y velas de barco, papiro, su papel mundialmente famoso, además de una variedad de verduras y frutas. Sus herramientas incluían el arado ligero, la azada y la hoz. El faraón era teóricamente el dueño de toda la tierra, pero en la práctica, grandes extensiones estaban en manos de templos y altos funcionarios. Existían enormes graneros estatales para almacenar los excedentes, cruciales para los periodos de escasez y para el pago a los trabajadores de las grandes construcciones, como las pirámides. Antigua Grecia, ingenio en tierra difícil. El paisaje, griego, montañoso y con pocas llanuras extensas, presentaba desafíos significativos para la agricultura. Sin embargo, los griegos se adaptaron con ingenio. Practicaron la agricultura en terrazas en las laderas de las montañas y se concentraron en cultivos adaptados a su entorno. La famosa tríada mediterránea. La cebada era el cereal principal, más resistente que el trigo a las tierras pobres. El olivo era fundamental, proporcionando aceite que no solo era un alimento básico, usado también como combustible para lámparas y como ungüento, sino también un producto estrella de exportación. La vid, por supuesto, les daba el vino, otra exportación clave y una parte central de su cultura. La mayoría de las explotaciones eran pequeñas o medianas, trabajadas por familias,
aunque también existían fincas más grandes, especialmente en regiones como Tesalia. La ganadería, sobre todo de cabras y ovejas, bien adaptadas al terreno escarpado, complementaba la agricultura. Antigua Roma, de la pequeña granja al latifundio. La agricultura fue la espina dorsal de la economía romana a lo largo de su historia. Durante la República temprana, predominaba el ideal del pequeño agricultor ciudadano, el civis romanus que cultivaba su propia tierra. Sin embargo, con la expansión y las guerras, este modelo cambió drásticamente. Muchos pequeños agricultores perdieron sus tierras o fueron arruinados por el servicio militar prolongado. Así surgieron los latifundia, enormes extensiones de tierra propiedad de la élite adinerada, trabajadas fundamentalmente por mano de obra esclava. El sistema de villae, grandes fincas rústicas, se extendió por todo el imperio, produciendo no solo para el autoabastecimiento, sino también para el mercado urbano y la exportación. Los romanos cultivaban una amplia gama de productos. Trigo, importado en grandes cantidades de provincias como Egipto y Sicilia para la anona, la distribución no gratuita o subsidiada de grano a la población de Roma. Vides, olivos, frutas, hortalizas y legumbres. Grandes agrónomos como Catón, Varrón y Columela escribieron tratados sobre técnicas agrícolas eficientes, desde la rotación de cultivos hasta el uso de fertilizantes. Otras fronteras agrícolas. No podemos olvidar que, en la antigua China, el cultivo del mijo en el norte y el arroz en el sur, junto con sofisticados sistemas de irrigación y control del agua, sustentaron a una población masiva y a una civilización longeva. La sericultura, la producción de seda, también fue una innovación agrícola de enorme impacto económico. Avances agrícolas. Sembrando el progreso, el crecimiento económico en el mundo antiguo no habría sido posible sin una serie de innovaciones y mejoras en las técnicas agrícolas. El arte de la irrigación. Más allá de los canales, se desarrollaron métodos para elevar el agua, como el shaduf, una especie de balancín con un contrapeso, en Egipto y Mesopotamia, y más tarde, el período helenístico, el tornillo de Arquímedes. Estas tecnologías permitieron cultivar tierras más alejadas de las fuentes de agua directas. Herramientas en evolución. El arado ligero o art simplemente arañaba la tierra. Con el tiempo, especialmente en algunas regiones romanas, se desarrollaron arados más pesados con rejas de hierro, capaces de remover suelos más compactos. Las hoces mejoraron con el uso del hierro y se empleaban diversas técnicas de trilla, como el pisoteo por animales o el uso de mayales, conocimiento del suelo, la rotación de cultivos, alternar diferentes tipos de plantas en un mismo campo, y el barbecho, dejar la tierra sin cultivar durante un periodo para que recupere su fertilidad, eran prácticas conocidas. El uso de estiércol, animal como fertilizante, también se generalizó, mejorando los rendimientos. Domesticación y difusión. La revolución neolítica, con la domesticación de plantas clave como el trigo y la cebada en el creciente fértil, el arroz y el mijo en Asia, o el maíz en América, aunque fuera del enfoque principal del viejo mundo, transformó la humanidad. La domesticación de animales como bueyes, ovejas, cabras y cerdos proporcionó no solo alimento, sino también fuerza de tiro, lana y otros productos. Estas especies y técnicas agrícolas se difundieron lentamente a través del comercio y las migraciones. Comercio. Tejiendo la red del mundo antiguo a medida que las sociedades producían excedentes y desarrollaban la artesanía, el comercio se convirtió en un motor cada vez más potente de conexión y crecimiento. Del trueque a la búsqueda de eficiencia. En sus inicios, el comercio se basaba en el trueque. Te doy 3 sacos de cebada si me das una oveja. Era simple pero ineficiente. ¿Qué pasaba si el dueño de la oveja no necesitaba cebada?
Esto llevó a la búsqueda de bienes intermedios con valor aceptado más ampliamente. Mercados, ferias y el pulso de las ciudades. Los mercados locales, el ágora en las ciudades griegas o el fórum en las romanas, eran centros vibrantes de actividad económica y social. Aquí se intercambiaban productos agrícolas, artesanías y noticias. Las ferias periódicas atraían a comerciantes de regiones más lejanas. Las grandes rutas comerciales, la ruta de la seda, quizás la más legendaria, no era un solo camino, sino una red de rutas que se extendían miles de kilómetros, conectando China con el Imperio Romano. Por ella fluían no solo la preciada seda china, sino también especias, jade, cerámica, y de oeste a este, oro, plata, vidrio y lana. Fue también un canal vital para el intercambio cultural, religioso y tecnológico. Su control y los intermediarios, como los partos o los kushanos, encarecían enormemente los productos. La ruta del incienso y la mirra, estas resinas aromáticas del sur de Arabia, actual Yemen y Omán, eran extremadamente valiosas en el mundo antiguo, usadas en rituales religiosos, medicina y perfumería. Reinos como el de los nabateos, con su capital Petra, prosperaron controlando este comercio caravanero. La ruta del ámbar. Desde las costas del mar Báltico, el ámbar, una resina fósil apreciada para joyería y amuletos, viajaba hacia el sur, hacia el Mediterráneo, a través de una red de ríos y caminos. El dominio del mar. Los fenicios fueron maestros navegantes, estableciendo una red de colonias y puestos comerciales por todo el Mediterráneo. Los griegos siguieron su estela, fundando emporia, centros comerciales, desde la península ibérica hasta el Mar Negro. Más tarde, Roma, tras derrotar a Cartago, convirtió el Mediterráneo en Mare Nostrum, nuestro mar, garantizando una relativa seguridad que permitió un volumen de comercio marítimo sin precedentes. La flota que transportaba grano desde Alejandría a Roma era una operación logística impresionante. Un mundo de bienes intercambiados. La lista es interminable. Egipto exportaba grano, papiro, lino, oro y objetos de lujo. Grecia, vino, aceite de oliva y su famosa cerámica pintada. Roma, convertida en un enorme centro de consumo, importaba materias primas de todas sus provincias, metales de Hispania, madera de Galia, mármol de Grecia y Asia Menor, y exportaba vino, aceite, cerámica, como la terra sigillata, producida en masa, y bienes manufacturados. Del lejano oriente llegaban especias exóticas como la pimienta, el clavo y la canela. De África, oro, marfil y animales salvajes para los juegos. Desafíos del transporte. El transporte terrestre era lento, costoso y peligroso. Las mercancías se movían en carros tirados por bueyes o en recuas de mulas. La extensa red de calzadas romanas, construida inicialmente con fines militares, facilitó enormemente el comercio terrestre dentro del imperio. Pero aún así, el transporte marítimo y fluvial era mucho más barato y eficiente para mercancías voluminosas. El amanecer de la moneda. Una revolución en el intercambio lacio, necesidad de un medio de intercambio más estandarizado y eficiente que el trueque o los lingotes de metal llevó a uno de los inventos económicos más importantes, la moneda acuñada. De bienes a metales, antes de las monedas, se usaban diversas monedas mercancía, cabezas de ganado, sacos de grano, conchas marinas como los cauríes. Luego, los metales preciosos, oro, plata, cobre, bronce, comenzaron a usarse por su valor intrínseco, durabilidad y divisibilidad. Se intercambiaban en forma de anillos, lingotes o trozos sin forma definida, hacksilver, que debían ser pesados en cada transacción con balanzas. Unidades de peso como el talento o la mina eran comunes en el Próximo Oriente. Lidia y el nacimiento de la moneda. La tradición y la evidencia arqueológica apuntan al reino de Lidia, en Asia Menor, actual Turquía, alrededor del siglo VII a.C.,
como el lugar de nacimiento de la moneda acuñada. Los lidios tenían acceso a abundantes depósitos de electrón, una aleación natural de oro y plata. Empezaron a producir pequeñas piezas de este metal con un peso estandarizado, marcadas con un sello oficial. Inicialmente un punzón, luego imágenes como un león, que garantizaba su peso y, por ende, su valor. Estas primeras monedas, como cinta, el estaterolidio, revolucionaron el comercio. Grecia adopta y perfecciona. Las ciudades-estado griegas, muy activas comercialmente y en contacto con Lidia, adoptaron rápidamente la idea. Cada polis comenzó a acuñar sus propias monedas con sus emblemas distintivos. La lechuza de Atenas, el Pegaso de Corinto, la tortuga de Egina. Se establecieron denominaciones como el óbolo, una pequeña moneda de plata o bronce, el dracma, originalmente un puñado de 6 óbolos de plata que se convirtió en la unidad estándar, y el estátero. Las monedas facilitaron el comercio, el pago a mercenarios, crucial en las guerras griegas, y la financiación de obras públicas monumentales, como el Partenón, construido en parte con la plata de las minas de Laurión. Persia y Roma. Siguen. El ejemplo. El imperio persa introdujo el dárico de oro y el siclo de plata, monedas de alta pureza que circularon ampliamente. Roma, inicialmente, usó trozos de bronce sin acuñar, aes rude, y luego lingotes fundidos con marcas, aes signatum, y aes grave, influenciados por las ciudades griegas del sur de Italia. Los romanos comenzaron a acuñar el denario de plata alrededor del 211 a.C., que se convirtió en la columna vertebral de su sistema monetario durante siglos. En la época imperial, se estableció un sistema complejo con el áureo de oro, el denario de plata y monedas de bronce y cobre como el sestercio, el dupondio y el as. Este sistema facilitó el comercio y la administración de un imperio vastísimo. Sin embargo, en épocas de crisis, especialmente en el Bajo Imperio, los emperadores recurrieron a la devaluación, reduciendo el contenido de metal precioso de las monedas, lo que generó inflación y desconfianza. Más que dinero, las monedas no solo eran un medio de pago, eran también un poderoso instrumento de propaganda estatal, llevando la efigie de los gobernantes y símbolos de poder a todos los rincones del imperio. Simplificaron la recaudación de impuestos, la contabilidad y la acumulación de riqueza. Artesanía e industria, las manos que construyeron imperios, junto a la agricultura y el comercio, la producción artesanal y ciertas industrias primitivas, eran vitales. Cerámica, del uso cotidiano al arte. La alfarería producía recipientes para almacenar, cocinar y transportar alimentos y líquidos, pero en lugares como Grecia, la cerámica pintada, con escenas mitológicas o de la vida cotidiana, alcanzó un alto nivel artístico y se exportó ampliamente. Los romanos desarrollaron la terra sigillata, una cerámica roja brillante producida en masa, en grandes talleres y distribuida por todo el imperio. Metalurgia, la era de los metales. Los herreros y broncistas eran artesanos esenciales, produciendo herramientas agrícolas, armas, armaduras, utensilios domésticos y objetos de lujo. La minería de oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo era una actividad a menudo brutal, realizada por esclavos o prisioneros, pero crucial para la economía. Textiles, tejiendo la sociedad. La lana y el lino eran los principales materiales para la vestimenta. La producción textil era en gran medida una actividad doméstica, pero también existían talleres especializados. Tintes valiosos, como el púrpura de Tiro obtenido de moluscos por los fenicios, eran artículos de lujo. Construcción monumental. Piensen en las pirámides, los templos griegos, los acueductos, calzadas, anfiteatros y termas romanas. Estas obras públicas masivas requerían una organización del trabajo compleja, ejércitos de obreros,
libres, esclavos o soldados, y una considerable inversión estatal. Industrias especializadas. Egipto monopolizaba la producción de papiro. Los fenicios fueron pioneros en la fabricación de vidrio, una técnica que los romanos perfeccionaron y difundieron. En algunas ciudades romanas, los artesanos se agrupaban en collegia o gremios, aunque su función era más social y religiosa que de control de la producción como en la Edad Media. Impulsores y estructuras del crecimiento económico antiguo diversos, factores y estructuras subyacían al desarrollo económico de estas civilizaciones. El papel del Estado. Los estados antiguos no eran meros espectadores. Recaudaban impuestos, en especie, en trabajo o cada vez más en moneda, que podían ser directos sobre la tierra o las personas, o indirectos, como las aduanas o portorias romanas. Financiaban ejércitos, burocracias, obras públicas y, en 1960, el caso de Roma, la Annona. A veces ejercían monopolios sobre recursos clave, como las minas o la producción de papiro. Escritura y contabilidad. La invención de la escritura, cuneiforme en Mesopotamia, jeroglíficos en Egipto, alfabetos, griego y latino, fue un salto cualitativo para la gestión económica. Permitió llevar registros detallados de cosechas, tributos, deudas, contratos y transacciones comerciales. Las tablillas de arcilla, los papiros y las tablillas de cera son testimonio de esta actividad. Marcos legales. Códigos de leyes como el de Hammurabi en Babilonia ya contenían disposiciones sobre préstamos, tasas de interés, alquileres y responsabilidades comerciales. El derecho romano, con su sofisticado desarrollo del derecho de propiedad, los contratos, compraventa, arrendamiento, sociedad y el derecho marítimo, proporcionó un marco de seguridad jurídica esencial para el florecimiento del comercio a gran escala. La institución de la esclavitud. Es imposible hablar de la economía antigua, especialmente de Grecia y Roma, sin abordar la esclavitud. Los esclavos, obtenidos a través de la guerra, la piratería, el comercio o el nacimiento, constituían una parte significativa de la población y la principal fuerza de trabajo en muchos sectores. Minas, agricultura, especialmente en los latifundios romanos, obras públicas, servicio doméstico e incluso como artesanos cualificados o administradores. Si bien proporcionó mano de obra barata que impulsó la producción y la acumulación de riqueza para una élite, también es un tema de debate si la dependencia de la esclavitud pudo haber frenado la innovación tecnológica a largo plazo y, por supuesto, representó una enorme tragedia humana. Banca y finanzas primitivas. Las primeras formas de préstamo quizás surgieron en los templos mesopotámicos, que actuaban como depósitos seguros y concedían créditos. En la Grecia clásica, los trapesitai, literalmente, los que se sientan a la mesa, eran cambistas de moneda que también aceptaban depósitos, concedían préstamos, a menudo con intereses elevados, y facilitaban las transferencias de dinero. En Roma, los argentari desempeñaban funciones similares, y los publicani eran poderosas sociedades privadas que contrataban con el Estado la recaudación de impuestos, adelantando el dinero y obteniendo beneficios. Infraestructura como multiplicador. Las calzadas romanas, como la Vía Apia, no solo movían legiones, sino también mercancías. Los acueductos llevaban agua a las ciudades para consumo, y a veces para usos industriales. La construcción y mantenimiento de puertos seguros, como Ostia para Roma o el Pireo para Atenas, eran vitales para el comercio marítimo. Límites y desafíos del mundo antiguo. A pesar de estos avances, las economías antiguas enfrentaban serias limitaciones. Innovación tecnológica lenta. Aunque hubo inventos importantes, el ritmo general de cambio tecnológico era mucho más lento que en épocas posteriores. La dependencia de la fuerza muscular, humana y animal, era casi total.
Vulnerabilidad. Las cosechas podían perderse por sequías, inundaciones o plagas, llevando a hambrunas. Las epidemias podían diezmar la población y la mano de obra. Guerra constante. La guerra era endémica en muchas regiones, interrumpiendo el comercio, destruyendo cosechas e infraestructuras y desviando recursos. Degradación ambiental. La deforestación para obtener madera y combustible, el pastoreo excesivo y la salinización de los suelos en áreas irrigadas fueron problemas ambientales que tuvieron consecuencias económicas a largo plazo. Así, hemos viajado desde los fértiles campos regados por el Nilo y el Éufrates, pasando por los bulliciosos mercados de Atenas y Roma, hasta la invención de esa pequeña pero poderosa herramienta que es la moneda. Las economías del mundo antiguo eran complejas, dinámicas y sorprendentemente interconectadas. Se basaban en la agricultura, pero el comercio, la artesanía y la innovación constante las impulsaron hacia adelante. Aunque enfrentaron enormes desafíos, estas civilizaciones sentaron las bases económicas, legales y culturales sobre las que se construirían las sociedades futuras. Su legado perdura, y comprender su economía es comprender una parte esencial de nuestra propia historia. Espero que este recorrido les haya resultado tan interesante como a mí. Si han disfrutado de este viaje al pasado y quieren seguir explorando las maravillas de la historia, no olviden suscribirse al canal y darle un me gusta a este video. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Hasta la próxima.